Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Anónima Roleplayer, episodio 35. Espero que este nuevo episodio los reciba a todos muy bien y deseo que hasta el momento estén disfrutando los últimos episodios y en sí ya todo lo que ha sido la tercera temporada de Anónima. Antes de comenzar con el episodio de hoy, les quería hacer una breve actualización para aquellos que no me siguen en la cuenta de Twitter de @anónimarolera. Y bueno, allí les anuncié que oficialmente Anónima Roleplayer está en YouTube. Así es. Sí, todos los episodios hasta el actual que escuchan ahora mismo, el episodio 35. Me da risa porque, ahora que el podcast ya está por terminar, finalmente me digné a subir todos los episodios a YouTube. Me tardé un poquito, ¿verdad? En fin. Sí, los invito a que si quieren, vayan a escuchar por allá. Hagan como una reescucha de los episodios, comenten, den like y bueno, más importante, vayan a suscribirse. Y bueno, si es que acaso están escuchando esto por primera vez desde YouTube y descubrieron el podcast gracias a YouTube, hola, ¿qué tal? Los invito a que busquen Anónima Roleplayer por Spotify o su plataforma preferida de podcast y dejen sus reseñas, sigan, ustedes saben todo lo bueno. Háganme saber que descubrieron el podcast gracias a YouTube, porque me encantaría saber cuántas personas nuevas puedo traer gracias a que finalmente lo subí a YouTube. En fin, ahora sí, ya con eso dicho, vamos a introducir ahora el tema del cual estaremos hablando el día de hoy. Es un tema que se me ocurrió de una forma muy random, diría yo, porque al hacerlo se me vino a la mente una escena muy específica de la película de Cruella, en donde Emma Stone está diciendo una icónica frase sobre las etapas del duelo y al final ella concluye con que está en la etapa de revenge la etapa de venganza. Bueno, eso es todo un meme de por sí y bueno, ya más adelante van a entender de lo que hablo, pero sí, se me ocurrió como que la idea principal de este episodio gracias a esa escena. Sí, bueno, hoy no estaremos hablando de las etapas del duelo, evidentemente. Vamos a hablar sobre lo que yo decidí llamar las etapas del rol. Es algo que, bueno, ya pude definir, ya después de 11 años que estoy roleando y ya luego de hacer todo este podcast, porque este podcast me ayuda mucho a recordar mucho mis comienzos y, bueno, todo lo que ha sido mi vida en roleplay, y como que yo al final puedo decir que encontré muchos patrones y como que pude entender cada una de mis fases en este mundo. Y sí, bueno, quiero destacar que estas etapas obviamente van a estar basadas en mis propias experiencias. Sin embargo, me encantaría que me dijeran si alguno de ustedes se identificó con alguna etapa o si acaso sienten que actualmente se encuentran en una de esas etapas. Ok, y ya sin más preámbulos, vamos a comenzar. A medida de que estamos en roleplay, es natural que las cosas cambien. Vamos a evolucionar, vamos a madurar, especialmente si comenzamos, digamos que desde una edad muy temprana. Es normal, vamos a crecer mientras vivimos nuestra estadía aquí en roleplay. Por ejemplo, en mi caso, que yo tenía 14 años cuando comencé a rolear y ahora yo tengo 25 y estoy a punto de cumplir los 26. Y sí, mis responsabilidades han cambiado, evidentemente, desde que yo era una adolescente hasta ahora que soy una adulta. También la madurez que me ha brindado la experiencia de estar aquí en roleplay, todo ha cambiado. Y mis intereses, debo decir que graciosamente eso se ha mantenido un poco igual. Todavía me gustan los Juegos del Hambre, One Direction y The Vampire Diaries. Eso no ha cambiado. Pero en fin, ahora vamos a introducir la primera etapa del rol. Y esta etapa
quise llamarla la etapa freshman. Esta etapa en donde, así como cuando comienzas la secundaria o bachillerato, tú estás comenzando y estás descubriendo lo que es rolear, lo que tú pensabas que quizás era imposible. O sea, ¿cómo es posible que tú puedas interpretar a un personaje que quizás es tu personaje favorito? O sí, es algo completamente nuevo, y no conoces a nadie. Así como cuando comienzas en la secundaria, como ya dije, o cómo se manejan las cosas. O sea, es como que son un pocotón de cosas nuevas por aprender y literalmente no sabes nada, pero sientes como que esa intriga, mucha intriga, y te va gustando lo poco a poco que vas haciendo. Por supuesto, cuando tú entras y estás comenzando, estás intentando como que imitar lo que hacen los demás, ya sea imitando la forma en que rolean, o quizás como la gente ordena sus biografías, o cómo hacen un fijado o un layout. O sea, porque obviamente yo me pregunto cómo será comenzar roleplay en estos días. Debe ser horrible, porque mis días simplemente eran más sencillos. Obviamente no existían todas esas cosas que existen hoy, que todo el mundo hace un fijado y una biografía súper elaborada y un layout súper elaborado. Bueno, en mi época simplemente era no sé, yo creo que ni teníamos biografía, solamente el icon y ya, comenzás a rolear. Pero ahorita sí debe ser más complicado. Pero sí, ya para mí mi etapa de comienzo, mi etapa freshman, para mí fue cuando creé mis personajes, mis primeros personajes canon, personajes basados en libros, mejor dicho, personajes literarios, que eran reales, o sea, escritos por otros autores. Y bueno, yo no sabía lo que estaba haciendo, verdaderamente. Se podría decir que ya esta etapa terminó cuando yo decidí aventurarme con los personajes semi-canon. Ya no eran personajes de libros, sino personajes que, si bien todavía no eran completamente creados por mí, yo los podía moldear a mi propio gusto, a mi manera. Y poco a poco estaba pasando ya a la siguiente etapa del rol, porque ya en ese momento yo supe por primera vez que no tenía que limitarme a solo esos personajes literarios, y que de verdad había algo más. O sea, no me imaginaba todo lo que estaba por venir, y en sí yo siento que las personas que comienzan en el rol, de verdad que ellos no saben lo que se les viene. O sea, quizás en esta etapa también como que muchas personas deciden o quedarse o irse, porque bueno, me acuerdo, yo les comenté en el primer episodio que yo le dije a una amiga mía que se metiera a rolear, y ella sí, ella se creó el personaje que estaba relacionado con el mío, y roleamos, pero más nunca volvió. Entonces me pregunto, sabes, como que ese momento donde comienzas, o sea, o te quedas o te vas, y los que se quedan saben los que se vienen. Y sí, la siguiente etapa, vamos a continuar con la temática de high school, es la etapa sophomore. Diría que esta etapa es como que ya la transición, mucha transición. Y a veces esta etapa puede ser la más larga. O sea, hay mucho, como algunos podrían decir que hay, o sea, algunos usan este concepto, y ese es el de crecimiento de personaje. Sí, en esta etapa el user ya como que después de un año en roleplay, sí, después de su primer año, comienza a probar esas cosas nuevas, pero todavía no se sale del todo de su caparazón y sigue tratando de seguir la corriente. Quizás se podría decir que el user como que intenta encajar, sí, o sea, como que tú quieres ser parte, porque si no eres parte, o sea, tú sientes que si no eres parte de todo lo que todos hacen, como que simplemente no perteneces a roleplay. Y pues sí, esto conlleva a momentos de inseguridad, porque a veces pareciera que por más que lo intentes, no te salen las cosas como lo hace la mayoría, y eso al final termina generando frustración contigo mismo. Por ejemplo, en mi caso, me acuerdo que yo veía como otros acomodaban sus biografías, que sí, con miles de símbolos,
literal los símbolos más rebuscados, la fuente de la letra, yo no sabía dónde sacaban la fuente de la letra para cambiarla. Y yo de verdad que yo intentaba y no había manera de que la biografía me saliera igual que los demás. Y eso me frustraba horrible, o sea, porque yo veía mis cuentas y no se veían como yo quería o como yo creía que debían verse para que destacara. Y lo mismo con los layouts, o sea, yo no sabía qué hacer con mi layout, o sea, horrible pues, no sabía qué hacer, ni siquiera le veía el sentido. Y pues también otra cosa que me pasaba, veía como todos escribían sus propias tramas y yo ni siquiera tenía idea de cómo crearle un drama a mi personaje. Por lo menos me acuerdo que siempre yo veía que todo el mundo metía, algo le pasaba a su personaje y terminaban en el hospital y siempre ponían el emoji de hospital en el nombre. Y yo jamás, nunca lo hice, o sea, nunca supe cómo hacerlo porque no entendía, ok, pero ¿por qué mi personaje le va a pasar algo, casi se va a morir y ya termina en el hospital? O sea, no sé, simplemente no me salía. Y sí, eran momentos muy oscuros donde por más que yo tratara, o sea, me sentía muy insuficiente. Sí, en esta etapa del rol creo que también está llena de momentos que son como que de grandes lecciones, o sea, donde aprendes bastante. Porque siento que es como que cuando todavía somos muy inocentes, o sea, estamos casi que comenzando y pensamos que todo es lindo, que nada malo va a pasar. Y es fácil que cuando pasa algo malo, cuando te pasa esa primera cosa mala, esas cosas de roleplay te comienzan a afectar. Y porque simplemente no sabes dividir, no sabes como que dividir la línea entre user y personaje y fácilmente te afecta. Y también nos podemos dejar engañar que si por otros user. O sea, es cuando más te encuentras llorando por cosas de roleplay en la vida real. Lo puedo decir por experiencia propia que muchas veces me encontraba en la universidad y estaba llorando por algo que me pasó en roleplay. O sea, las maneras en que me pasaba eso, o sea, horrible. Es que esta etapa está llena de mucho llorar. Claro, tampoco quiero decir que eso únicamente pasa en esta etapa, porque también es válido llorar en cualquier otro momento en el futuro. O sea, yo también he llorado por roleplay en momentos futuros a esta etapa. Sin embargo, siento que como que esta etapa, bueno, es la primera vez que te sucede, la primera vez que experimentas este tipo de cosas. Y casi que lo vemos como el fin del mundo y como que no hay salida, como que es lo peor. Es realmente todo muy fuerte y dramático. Pero al final te hace más fuerte y, como dije, aprendes grandes lecciones. En esta época también puede que conozcas personas muy importantes, amigos que vas a hacer, que pasaron de ser simplemente tus partners a convertirse en amigos en la vida real, o personas que ya de verdad hacen tu estadía más armoniosa. Pero en sí, en general, de eso se trata la etapa sophomore de RP. Y ahora, la siguiente etapa es la etapa junior / senior. Y sí, siguiendo el patrón de high school, la etapa junior senior es ese último año o últimos años antes de graduarte, en donde finalmente te sientes como que invencible. En mi caso, es como que la etapa que más disfrutas. Porque después de tanto, ya finalmente sientes que has aprendido todo. Pues que ya lleves en RP 5, 6, 7, 8 años, porque, o sea, te consideras veterano, hay mucha madurez en cada una de tus decisiones, lo que antes te preocupaba ya no te importa tanto y finalmente encuentras paz contigo mismo. Es el caso donde finalmente llevas a tu personaje como tú quieres, ya sea adornando la biografía a tu gusto, no como debería ser el gusto de los demás, o lo mismo con los layouts y las ediciones de tu cuenta, tus escritos. O sea, tienes tu propio estilo, finalmente lo encuentras y creas tramas porque te apasiona y simplemente adoras explorar tu creatividad. Al mismo tiempo, en esta etapa te divierte estar en TL, reír con tus partners, pasar horas respondiendo menciones y mensajes,
Digamos que no hay fin para las posibilidades, o sea, todo es muy lindo. Sientes que hay un equilibrio entre todas las cosas que haces en roleplay. Y lo único que sabes al final del día es que jamás te sentiste tan seguro en RP como te sientes ahora mismo. Porque finalmente todo tiene sentido y al mismo tiempo ya como que eres consciente de que esto es un hobby y como que no te lo tomas tan a pecho. Y como cualquier hobby lo tomas como algo sano. Es de verdad maravilloso y yo sinceramente muchas veces sueño con volver a esta etapa, porque lo disfruté muchísimo. Es ese primer momento en roleplay donde te sientes seguro con todo lo que haces y pues ojalá pudiéramos quedarnos para siempre en esta etapa. Pero tristemente no es la última etapa. Y la siguiente etapa pues no es la más divertida, yo lo sé muy bien, sí. Esta es la etapa de la desmotivación. Siento que esta etapa llega de forma inevitable. Como dicen, todo lo que sube tiene que bajar y es que digamos que si llevas más de 8 años en RP, ya tu forma de ver las cosas cambia mucho. Y la vida, bueno, es la vida y quizás hay algo en el exterior que te afecta y cambia tu perspectiva, cambia tus responsabilidades. Ya no ves RP como ese pasatiempo que tanto te gustaba, lo ves casi que como una tarea más, como que, ay Dios mío, tengo que estar aquí, ¿por qué? Sabes, no tienes ganas de entrar en tus cuentas de tus personajes. Y esa pasión que antes sentías por RP simplemente se desvanece y ya no sabes qué hacer. Te preguntas a ti mismo, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿por qué crees que como que lo hiciste todos? Lo hiciste todo en RP y como que ya tu momento en RP pasó. Pero la verdad es que cuando se trata de escribir historias, no siempre es el final, o sea, siempre hay formas de encontrar como que nuevos comienzos. Sin embargo, en esta etapa, digamos que tú lo ves todo muy blanco o muy negro. Y en este momento es cuando literal te planteas cerrar todas tus cuentas y te dices a ti mismo que te vas a ir para siempre de RP. Sí, pero bueno, hay algo en el fondo que te dice, no, eso no va a pasar. Así que quizás simplemente terminas yéndote a un hiatus, una pausa y pues como que nada, dejas RP un poco en el olvido, pero siempre queda allí como que en el fondo esas ganitas de como que darle otra segunda oportunidad. Y sí, es ahora cuando llegamos a la última etapa, signo de interrogación, quizás no, sí, pero es la etapa en donde siento que me encuentro ahora mismo. Y esa es la etapa de Revenge. Ah, no, mentira. Eso es solo para hacer referencia al meme de Cruella. Ya les dije al principio que así fue como que se me ocurrió un poco la estructura para este episodio. Sí, realmente la etapa en que estoy ahora es la etapa de la aceptación. Después de muchas emociones, muchas preguntas, noches de frustración, noches de decepciones, de no saber qué hacer, finalmente como que aceptas que las cosas son como son. Ya lo dije al principio, nosotros comenzamos en RP siendo personas muy jóvenes y ahora como adultos es evidente que vamos a ser distintos. No vamos a ser esas mismas personas, esos adolescentes que comenzaron con una ilusión. O sea, nosotros vamos a hacer otra cosa. O actualmente somos otra cosa. Y todo cambia. Y pues yo creo que uno tiene que aceptar que eso está bien. No hay que sentirse mal porque quizás ya no estás en tu cuenta con la misma frecuencia de antes, o que ya no puedes recrear ciertas emociones que sentías cuando comenzaste roleando en los supuestos años dorados del rol. En esta etapa como que te planteas ya una forma más realista y menos dramática, menos como que tajante, de que si dejas RP quizás ni lo extrañes. O sea, es como que te dices a ti mismo, bueno, puede que me vaya algún día a roleplay, pero quizás no me va a afectar tanto. Como que ya quizás ni siquiera queda la posibilidad de volver. Sin embargo, también puede pasar que a veces aceptas como que tienes que redefinir
tu relación con RP, ya sea llevando que sí una única cuenta y activándola cuando sientes que de verdad tienes ganas de activarla. Eso tampoco va a significar que el personaje quede abandonado, sino que simplemente estás allí cuando de verdad tienes esa energía para hacerlo y para pasar un buen rato. En esta etapa yo creo que también hay un poco de esas energías como senior, porque verdaderamente no te importa nada, o sea, estás like you don't give a fuck de lo que hagan los demás o lo que los demás piensen de ti. Estás aquí por ti y por rolear, ya sea con tus partners, reírte en TL, disfrutar de las historias profundas de otros, y crear tus propias historias. O sea, estás aquí porque si quieres te puedes abrir un personaje nuevo, y lo haces. Si quieres darte un tiempo porque, no sé, quieres un tiempo para ti mismo, para hacer tus cosas, simplemente lo haces. Si quieres llevar un OTP super cliché y cursi, lo haces. O sea, vuelves a ser libre. Y yo siento que esta vez eres libre en un nuevo sentido. Y es como que mucho más hermoso. Eres libre a tu manera. Quizás yo creo que la última etapa verdadera es cuando ya te vas. Es una etapa que ni piensas. Simplemente pasa un día y ya no estás roleando. Entonces te vas, pasan los años, haces tu propia vida y de repente un día tú recuerdas, wow, recuerdo cuando yo roleaba esos momentos. Qué tiempos más graciosos aquellos. Y así es como acabaron las etapas del rol. Y sí, esas son las etapas del rol. Espero les haya gustado y me digan si se sintieron identificados o si hay algunas que les gustaría que les hubiera agregado. Me lo pueden hacer saber por mensaje, por mención o en mi Curious Cat. Y hablando de Curious Cat, ahora vamos a la sección del podcast en donde voy a responder las preguntas que me dejaron. Muy bien. La primera pregunta para responder esta semana es la siguiente. ¿Por qué la gente tiene tan poca paciencia? No apareces un día por X cuestión y quitan tu reserva o dejan de hablar. No entiendo nada. Parece como que si no estás al toque, no te consideran que estás interesada y no es así. Bueno. Esta pregunta yo siento que la puedo ver desde dos perspectivas porque, en primer lugar, siento que sí he estado desde los dos lados. Pero antes de hablar sobre eso, quiero aclarar que, primero, siento que presionar no, o sea, ni siquiera es una opción. Si tú estás en un lugar y sientes que te presionan, pues deja claro que a ti no te gusta eso. Y pues no te pongas como que allí en esa posición de que sientas que te están presionando y si no haces algo, pues como que te van a ignorar o X. Y si hablamos ya de que te quitan tu reserva o algo, sobre todo en los roles, yo siento que allí, pues bueno, casi siempre en los roles, como que te dan un tiempo para que tú tengas tu reserva. Y si digamos que tú necesitas más tiempo, pues le dices como que le explicas, mira, ahorita no puedo hacer la cuenta, ¿será que me puedes extender la reserva por 24 horas más o 2 días más? Entonces así. O sea, eso hay que dejarlo claro, que pues hablando como que uno puede entenderse, pero tampoco hay que irse a los extremos y presionar y dejar que te presionen. Ajá. Ahora retomando más lo que estaba diciendo antes sobre mis dos puntos de vista, yo puedo entender antes, justamente lo que estamos hablando en este episodio, de que, uno siempre va creciendo y va cambiando su forma de ver las cosas. Cuando tú eres más joven y tienes, digamos, más tiempo en tu vida tienes tiempo y puedes estar en rol las 24/7, tú vas a poder como que esperar que otros hagan lo mismo. Porque tú dices, pero si yo puedo estar en TL y responder y ¿sabes? Y que todos me vean, ¿sabes? ¿Por qué los otros no van a hacer lo mismo? Entonces quizás esas personas como que no entienden la otra persona porque no se aparece tanto. Y sí, pero ya desde un punto de vista más actual,
O sea, yo te puedo decir que yo siento lo mismo, de que siento que como ya no estoy tanto en mi cuenta de rol, siento que obviamente pasa el tiempo y ya como que la gente se olvida de tu personaje. Em, y pues sí, te ignoran o no sé. Em, pero siento que hay que encontrar como un equilibrio em, de ambas partes, porque si tú eres una persona que puedes estar en tu cuenta de rol todo el tiempo, porque tienes el tiempo, las energías, las herramientas, pues entiende que hay otras personas que no pueden estar todo el tiempo allí, ya sea por diversas razones. Y creo que, como ya sabemos, el tiempo en el rol es subjetivo, o sea, un rol no tiene que hacerse lo más rápido posible, el rol puede durar meses, años, o sea, no importa, porque cada quien responde cuando puede, cada quien está cuando está y cuando puede estar. Si no apareces un día, no debes sentir que ya como que te van a dejar de hablar. Y si tú ves que alguien no aparece un día, pues normal, pues no lo hagas sentir mal. Trata de hablarle cuando esa persona está allí y hazla sentir bienvenida. Porque se siente muy bien cuando tú estás en el rol y sientes que las personas con las cuales interactúas no te tratan diferente, sino que te tratan como que si, sabes, normal, como si siempre has estado allí. Porque, bueno, como dijo esta persona, pareciera que si no estás, es como que no estás interesada y no es así, porque uno está cuando puede estar. Y que no estés en una cuenta no significa que no te interesa el personaje. Y bueno, sí, de verdad que esta pregunta es muy interesante porque justamente es como yo me he estado sintiendo en mi cuenta de rol últimamente. Hasta he querido dejar más en claro de que yo deje el personaje, digamos que sin activarlo unos días, no significa que lo voy a abandonar, simplemente no estoy y ya. Estoy cuando puedo estar y cuando tengo ganas. Y ya, así de sencillo. Y bien, la segunda pregunta que voy a responder el día de hoy sería la siguiente. ¿Algún consejo para alguien que ha vuelto tras más de 4 años a RP? Uy, esto es interesante porque, wow, 4 años. Yo siento que personalmente la mayor cantidad de tiempo que no he estado en RP quizás han sido, a ver, como 6 meses, quizás, no sé. O sea, no ha sido tampoco un año o 4 años o sea, sin estar en RP. Primero que nada, en 4 años he visto que pasan muchas cosas, sobre todo como que ustedes saben, siempre las tendencias en roleplay cambian. Siempre como que la gente encuentra una nueva manera de rolear, una nueva forma de editar y una nueva forma de relacionarse en la TL. Como es roleplay hoy en día en el 2024, así no era en el 2020. Bueno, quizás no tan drástico, pero o sea, es un poco diferente. Entonces, si tuviera que darte un consejo y estás regresando a roleplay por primera vez en 4 años, a ver, primero, digamos, ¿tienes algún partner que te haya quedado en el rol? Si tienes algún partner, mi consejo sería que hables con ese partner y le preguntes como que te haga como una especie de tour, un tour así como que cómo son las cosas que se hacen hoy en día y qué puedes hacer tú para adaptarte e integrarte y pues con ese mismo partner planear tus tramas para que no te sientas tan solo ya llegando. Y bueno, en el caso de que no tengas partner y no sepas cómo reintegrarte, te recomendaría que comiences siguiendo cuentas de rol, digamos, personales, porque siento que cuando tú entras a ese círculo de cuentas personales de roleplay, puedes como que entender un poco más de lo que está pasando, porque entre ellos digamos que retuitean los roles activos que hay hoy en día, retuitean sus personajes, sus búsquedas, entonces como que sobre todo con las búsquedas, porque si tú vuelves a RP con una búsqueda, yo siento que es una buena manera de integrarte a una historia que ya está hecha, porque lo único que vas a hacer es simplemente tomar ese personaje que se está buscando y con la otra persona que está haciendo la búsqueda pues vas roleando, pues vas conociendo poco a poco ese círculo de personajes que pueda tener la otra persona. Y es una forma de integrarse. A mí siempre me ha gustado esa manera de irme con las búsquedas cuando ya llevo tiempo sin estar en roleplay. Y bueno, digamos que no quieres hacer eso. Bueno, trata de buscar un rol activo
y meterte ahí, y pues ya como que vas viendo como poco a poco cómo son las cosas. Me ha pasado que, bueno, yo he estado tiempo sin estar en un rol, y cuando me vuelvo a meter en un rol es súper loco porque todo ha cambiado, pero es una buena manera de ver cómo son las cosas ahora, y al mismo tiempo te estás integrando con otros personajes, y ya, ahí es como que poco a poco. No tengas miedo de comenzar desde cero. Yo siento que comenzar desde cero siempre tiene sus puntos positivos. Como que puedes hacer las cosas diferentes a como las hacías antes, y siento que como estás comenzando, tienes esa energía de hacerlo todo, y es muy divertido. Y sí, bienvenida o bienvenido a RP ya después de 4 años. Me puedes escribir personalmente si necesitas más ayuda. Yo estoy encantada de ayudar, y pues si necesitas promoción también puedo ayudarte, no hay problema. Y sí, espero que te haya ayudado un poco este consejo o consejos. Y eso fueron todas las preguntas de hoy. Los invito a que si quieren dejar sus preguntas que quieren que responda por acá, háganlo. Quiero avisar que bueno, ya solamente me quedan como 3 episodios por grabar. Tengo ya 2 pregrabados, y sí, como que ya 3-2, solamente quedan 5 episodios antes del final de Anónima Roleplayer. Así que si tienen sus preguntas que quieren que sean respondidas aquí, pues digamos que estas 2 semanas que siguen serán sus últimos momentos para hacerlo. Y pues sí, con esto llegamos al final del episodio 35. Espero que les haya gustado y gracias por escuchar. Los espero en el próximo episodio de Anónima Roleplayer. ¡Chao!